Bueno, gente, primero vamos a ver generalidades sobre la evaluación neuropsicológica y obviamente, como en la sesión anterior, los voy a molestar con que participen. Como hicimos la introducción el otro día acerca de la neuropsicología, ¿se acuerdan los que estuvieron y aquellos que no? Que habíamos diferenciado entre el trabajo del psicólogo clínico y del neuropsicólogo. Y que de hecho una de las funciones fundamentales del neuropsicólogo es realizar la evaluación neuropsicológica o evaluación cognitiva o evaluación neurocognitiva, que en sí misma a veces puede generar alguna confusión, porque evaluación cognitiva puede hacer un psicólogo y llamarse de ese modo, o bien una evaluación cognitiva hablando de las funciones neuropsicológicas que las hace el neuropsicólogo, que lógicamente usualmente de base también es psicólogo. Bien, esta evaluación tiene un diseño específicamente preparado para explorar de modo integral el funcionamiento cognitivo de un individuo. Y se lleva a su realización tanto para pacientes que puedan presentar una alteración en esas funciones, como en personas que quieran conocer su rendimiento. Es decir, en consulta vamos a tener personas que pueden llegar con un cuadro neurológico que se está despertando en este momento, personas con una condición neurológica de base, o bien personas que tal vez llegan a la adultez con necesidad de conocer cuál es su rendimiento presente. Incluso más aún, se nos pueden pedir para otras finalidades, pero ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Los síndromes clínicos que uno busca en una evaluación neuropsicológica son aquellos que comprenden tanto la parte cognitiva como la parte comportamental y que pueden estar asociados con disfunciones o anormalidades en el procesamiento, es decir, aquello que nos empieza a llamar la atención. ¿Y qué vamos a encontrar? Disfunciones o trastornos en el lenguaje, que por ejemplo uno de ellos puede ser la afasia, otros en el reconocimiento perceptual, como puede ser una agnosia, en la memoria, un cuadro de amnesia, etc. No obstante, sí hay una pequeña diferencia para hacer, y es que además de que nosotros en la evaluación podamos encontrar este tipo de trastornos, no nos vamos a enfocar específicamente en ellos al momento de describir, sino que la idea fundamental es poder establecer diferentes perfiles de la condición neuropsicológica cuando termine todo este proceso. Es decir, un perfil en el cual las funciones pueden estar conservadas, funcionando, digamos, todas las funciones cognitivas de una manera correcta. Puede aparecer un perfil donde estén las funciones conservadas, aunque algunas pueden arrojar valores que estén muy al límite, y luego nos podemos empezar a meter en el terreno de los perfiles más disejecutivos y los de deterioro cognitivo. Bien, para una evaluación entonces de estas secuelas que hablábamos antes, tanto cognitivas como comportamentales, requerimos de tener una muy buena valoración de cuál es la historia clínica de esta persona, puesto que los datos que nos arroje esta evaluación van a estar muy mediados por cuál es el historial que tiene el paciente, ya que nos va a situar en un contexto y nos va a permitir desarrollar ciertas hipótesis antes de realizar esta evaluación completamente. Como dice allí, es decir, como elegí una imagen del signo de pregunta. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, nosotros en una evaluación vamos a tomar en cuenta estos dos aspectos y su enorme complejidad, pero el objetivo en sí mismo de la evaluación no es solamente identificar cuál es la función alterada, como tal vez sí sucedía en un pasado, como el otro día cuando hablamos de los inicios de la neuropsicología, y esta necesidad de encontrar localizaciones en el cerebro de las fallas, y luego elaborar de ello un informe, sino que hoy la necesidad fundamental está puesta en la demanda que hay acerca de una necesidad que tienen de tratamiento las personas que están afectadas por tales alteraciones. Entonces, con esta evaluación empezamos a poder entender un poquitito más la importancia tan creciente de los programas de rehabilitación neuropsicológica que existen hoy en día como un recurso terapéutico demasiado necesario. O sea, la localización va a ser importante, pero más aún es qué podemos hacer con ello. No nos va a interesar obtener solamente información si es que luego no la vamos a poder volcar en aquello que creamos necesario. Más que nada,
para el trabajo con la persona en sí mismo. Sí es verdad que luego de realizar una evaluación y encontrar tal vez cierto desorden cognitivo, lo que nos podemos lograr percibir es un estudio más detallado de cuál es la severidad del cuadro con el cual nos encontramos, la repercusión que este trastorno puede traer en la conducta del paciente, y me arriesgo a ir un poquitito más, no solo en la del paciente, sino en la del grupo familiar, la medición del déficit, es decir, la especificidad en el déficit de la función que estamos notando, y las posibilidades que tiene esa función que está afectada de encontrarse impactando al resto de las funciones cerebrales, puesto que en nuestro cerebro, sabemos, trabaja en conjunto. Como les decía antes, una evaluación neuropsicológica la puede pedir tanto la familia como la persona en sí misma, como tal vez una persona cercana, con una relación afectiva, que encuentre ciertas fallas, independientemente de la edad que tenga la persona, amén de que hay una diferencia entre la evaluación neuropsicológica con niños y con adultos. Y en este caso, yo les voy a hablar más aún de una evaluación neuropsicológica con personas mayores, puesto que, como les decía en el encuentro anterior, primeramente habíamos planteado hacer o llevar a cabo estos módulos relacionados con la adultez. Para la última clase sí dedicarnos más al autismo, y ahí nos vamos a introducir un poquitito más en neuropsicoinfantil. Pero sí, cuando tenemos la evaluación con personas mayores, podemos encontrar que los objetivos van a ser poder diferenciar esos cambios normales de cambios que pueden suceder en demencia, es decir, si estamos frente a un envejecimiento normal o un envejecimiento patológico, distinguir un cuadro de demencia de depresión y delirio, lo cual es bastante fino y requiere sin dudas de la interdisciplina en esto, y además de un análisis bastante exhaustivo. También requiere como un objetivo el que podamos hacer una detección temprana de un proceso de demencia, aunque eso también va a depender bastante de en qué estadio se encuentre la persona cuando la traen a consulta. Establecer un programa de rehabilitación, identificar cuáles son las fortalezas cognitivas, es decir, aquellas funciones que en la evaluación se arrojen con mejores puntajes y que nosotros cualitativamente notemos con mejores desempeños, porque nos van a servir de base a dónde apoyar esa rehabilitación. También otro objetivo va a ser el de poder monitorear la progresión de una enfermedad neuro, es decir, que con la evaluación y el posterior ingreso a rehabilitación vamos a poder ver cuál es la dinámica que está teniendo este cuadro patológico dentro de la persona. Por consiguiente, comprender los cambios que se pueden surgir a lo largo del proceso de rehabilitación. Y en definitiva, todo ello nos lleva a conocer su estado para mejorar su calidad de vida. Bien, ahora acá sí les dejé esta pantalla porque me gustaría que en este momento empecemos a pensar entre todos, ¿cuáles creen ustedes que son las funciones que debemos evaluar en todos los casos? Es decir, así nos lleguen cuadros relacionados con problemas de memoria o situaciones de personas que han sufrido un accidente de tránsito, o bien olvidos, etcétera, etcétera. Todo lo que se les ocurra, no los quiero inducir a nada, así que voy a intentar que sea lo más limpio posible. Para estas funciones que ustedes probablemente estén escribiendo en el chat, que tenemos que evaluar, necesitamos de tests, es decir, necesitamos pruebas. Pero no todas las pruebas las necesitamos trabajando en simultáneo o las necesitamos para evaluar la misma situación. Sí es verdad, es que como neuropsicólogos necesitamos que de toda la existencia que hay de baterías estandarizadas de tests, las podamos conocer, pero además tener amplitud en nuestro repertorio a la hora de seleccionarlas. ¿Qué significa eso? Que nada nos impide que en este repertorio formen partes todos o algunos de los tests que integran baterías neuropsicológicas que existen en el mercado en general. Pero estas baterías estandarizadas no podemos utilizarlas como tales y cerrarnos en eso a la hora de hacer una evaluación, puesto que tampoco estaríamos seleccionando específicamente aquello que estamos necesitando. Es decir, hay que poner bastante ojo clínico a la hora de seleccionar nuestros instrumentos de medición, porque es como en todas las disciplinas en general, uno puede evaluar un montón de cosas. De hecho, sin ir más lejos, en psicología, uno de una misma evaluación puede recabar muchísimo material.
pero tenemos que ver si estamos excediéndonos en lo que queremos encontrar y eso nos sirve, o si estamos buscando cantidad de información y en realidad la que necesitamos es un 25%. Generamos cansancio en la persona que evaluamos, generamos sobrecarga de información, porque no queremos todo eso, y en realidad terminamos perdiendo de vista el objetivo. Entonces, bien, podemos pensar entonces que uno, como neuropsicólogo, se puede armar una especie de batería propia de esos test con los cuales nos sentimos más cómodos usualmente utilizando, o que creemos que son algo así como nuestro caballito de batalla a la hora de tener que evaluar, pero tenemos que presentar también la suficiente flexibilidad para saber que existen otros y que muchísimos más pueden ser necesarios. Saben además que a raíz de eso, de esta evaluación, nosotros vamos a generar un informe, vamos a confeccionar un informe y el mismo debe atender a la demanda de la derivación que usualmente nos llega, que por regla general suele ser de neurólogos, pero la demanda muchísimas veces es específica de acuerdo al caso. Entonces, para que este informe pueda ser considerado neuropsicológico, tiene que explicar los fallos de los pacientes en los tests y en su vida cotidiana en términos de qué componente del sistema son los responsables de esos fallos y de cómo todo el conjunto de componentes que están preservados y que están dañados dan lugar a esas conductas, y también de cuál es, de acuerdo a lo que se conozca actualmente en esta disciplina, la forma óptima para abordarlos. Es decir, uno va a intentar dar esa explicación de acuerdo a lo que nos estén solicitando y también de acuerdo a la información que tengamos acerca de dichos dominios. Sobreevaluar no siempre va a significar que podamos lograr un adecuado informe neuropsicológico. Entonces, ¿qué criterios podemos tener para seleccionar estas pruebas? Bien, el primero de ellos es que tengamos una hipótesis a verificar y que esa hipótesis que intentamos someter a verificación esté relacionada con aquello que nos están solicitando, que es lo que decía recién. Además de que uno también, cuando empieza a ver al paciente, formula sus propias hipótesis y luego la evaluación nos va a llevar a tener esto como un poquitito más reglamentado. El segundo criterio es el funcionamiento alterado del sistema. Es decir, que en el caso de cada paciente, vienen dictados por el funcionamiento correcto o alterado de los componentes de su sistema, que lógicamente participan en la ejecución de las tareas a las que los vamos a someter, y son diferentes probablemente de aquello a lo que la hipótesis se refiere. ¿A qué voy con esto? A que tal vez nosotros tenemos como hipótesis de que hay un sistema o una parte del funcionamiento que está alterado. Y bien necesitamos ir a medir o ir a evaluar esa situación, pero no haciendo solamente jaque o presión sobre aquella otra función que también pueda presentar un daño o una alteración y que lo sepamos de antemano, porque estaríamos generando tal vez mayores sesgos en aquella información que queremos recolectar. En tercer lugar, esto que parece ser como muy simple, es el nivel educativo que tiene el paciente, y es fundamental para tenerlo en cuenta, ya que la selección de las tareas puede estar súper condicionada por este nivel educativo del paciente, y a veces los resultados poder camuflarse bajo esta especie de elevado CI o de disminuido CI si quieren llamarlo, es también un concepto que lo podemos discutir. Y bien también, un cuarto criterio que es muy fundamental, es tener en cuenta cuáles son los déficits sensoriales y motores que presenta el paciente en cuestión, porque pueden condicionar muchísimo su realización o no para hacer esa tarea. Y lógicamente no podemos evaluar una función que específicamente no sea motora, pero con una prueba que implique una gran utilización de sus habilidades motrices, porque vamos a encontrar resultados desfavorables, pero porque estamos midiendo de una manera equivocada. Y eso sería un error bastante importante nuestro como neuropsicólogos de no tenerlo en cuenta. Bien, a veces puede pasar es que nos encontremos con pacientes que no pueden ejecutar una tarea. Y si nos quedamos solamente con eso, solo sabremos que no la pudo ejecutar. A veces nos pasa que nos encontramos frente a situaciones donde un paciente que estamos evaluando nos damos cuenta que hay pruebas que difícilmente las van a poder realizar. Y uno mismo ya
empieza la evaluación o llega a esa parte con cierta ansiedad anticipatoria, sabiendo de que le va a costar muchísimo resolverla. Sin embargo, si nos quedamos con que no lo va a poder resolver, como decía recién, nos estamos cerrando a eso. Pero sin embargo, si se lo evaluamos, lo explicamos correctamente, lo podemos esperar y logra ejecutar esa tarea, aunque tenga muchos fracasos, vamos a poder analizar cuáles son los errores. Sí podemos evitar las tareas que desborden las capacidades del paciente, las podemos sustituir por otras que estén a su alcance, a menos de que las mismas les puedan generar ciertas fallas, porque de hecho es lo que nosotros vamos a empezar a indagar. No obstante, abro el paraguas como psicóloga clínica, porque yo sí considero que es muy importante, y esto es mi opinión, pueden diferir o no, para mí es muy importante tener en cuenta en qué grado puede afectarle a ese paciente, en ese momento en particular, la realización de esa tarea. Porque parándome, como les decía, desde el punto de vista de una psicóloga que trabaja mucho con la clínica y con el paciente en el 1 a 1, en el cara a cara, en la terapéutica, pienso en que lo que no quiero buscar es herir su susceptibilidad para obtener información y que luego quede mal predispuesto, no solamente para la evaluación, sino que además resulte muy frustrado. Ustedes van a encontrar que los libros hablan de cuál es el tiempo exacto que debe durar la evaluación, que por lo general es 1 hora y media, que debe hacerse de corrido, que debe ser de manera fluida, sin demasiadas interrupciones, etcétera, etcétera. Yo confío mucho en los libros y en los test estandarizados, intento cumplirlos a rajatabla. Entonces, bien, como criterio para cerrar y que englobe a todos estos, yo considero que es aconsejable que además de que podamos buscar procedimientos que sean estandarizados, que tengan apoyo en la clínica y que sean cuanti y cualitativos para lograr evaluar, tenemos que tomar en cuenta que los mismos sean claros, que sean comprensibles, que sean comparables, confiables y que estén baremizados en nuestro país, porque eso también puede generarnos un sesgo de información. Cada uno en su país debe tener baremos específicos para cada región, dependiendo del tamaño del mismo, comparados con su población, puesto que todo puede hacer que se filtre la información. Antes hablábamos de que algo muy importante que se podía llegar a visualizar como un objetivo dentro de la evaluación neuropsicológica, especialmente habíamos hablado con adultos mayores, es esa necesidad de comprender cómo está avanzando el cuadro neurológico, la patología en ese paciente. Y una estrategia que podemos usar para eso es la de realizar un retest, es decir, volver a evaluar luego de que haya transcurrido un tiempo. Supongamos que nosotros vamos a evaluar a la persona hoy, que es 1 de agosto, y luego de que tenga todas sus evaluaciones interdisciplinarias, logramos ingresarlo a rehabilitación, y la persona ingresa ahora, en el mes de agosto. Tal vez a los 3 meses podríamos lograr realizar una reevaluación para ver cómo se encuentra su estado general del paciente luego de haber atravesado ya 3 meses de neurorehabilitación. Entonces, claro, acá estamos considerando que un examen neuropsico no deberíamos realizarlo solo una vez, sino que también repetirlo posteriormente una o varias veces cuanto consideremos necesario, y también de acuerdo a cuál es la proyección de tratamiento de la persona y sí, cuáles sean nuestros objetivos para eso. Por ejemplo, en casos con personas que tienen un cuadro demencial, es bastante deseable hacer un seguimiento periódico del estado, porque queremos observar si hay un progreso, si hay una mejoría, y también puntualizar en aquellos efectos residuales del tratamiento o en aquellas cosas que podamos ver que fueron desmejorando a lo largo del tratamiento y que probablemente necesitemos reforzar de alguna otra manera. Además de que con ello también vamos a poder ver cuál es la velocidad que está manejando este deterioro y qué características tiene para avanzar o para disminuir. Entonces, bien, con esta denominación de test, retest, de lo que estamos hablando es pura y exclusivamente de esto, de la capacidad de reevaluar con un detalle. Los test deberían ser los mismos y la presentación que le hacemos al paciente de los tests debe ser la misma. ¿Qué varía? Que las condiciones de evaluación no siempre son las mismas.
porque hay un montón de factores ambientales que pueden intervenir, que se pueden filtrar en nuestra evaluación, y por más atentos que nosotros estemos, a veces son difíciles de percibir. Por ejemplo, uno de ellos es incluso hasta el horario del día en el que evaluemos a la persona. No es lo mismo evaluarlo de mañana, cuando recién comienza el día, a que si la persona vino, si es activa tal vez de trabajar, o si vino de estar con sus nietos, o si vino luego de levantarse de una siesta, o si viene de viajar, o si al viajar no pudo dormir. Todo eso influye. ¿Podemos intentar recrear la situación al momento de reevaluar? Sí. De hecho, es lo esencial para todo esto. Y es un punto que nos puede jugar en contra si no lo tenemos en cuenta a la hora de reevaluar, porque tal vez estemos interpretando otros datos que podrían haber aparecido al momento de la primera evaluación y no los tuvimos en cuenta. Otro punto para el retest es que existe un problema bastante frecuente, que es el efecto de aprendizaje que tienen las personas sobre la realización de esos tests y que pueden influir en sus resultados. No nos olvidemos que es de acuerdo al caso, de acuerdo al nivel de deterioro o no que pueda tener la persona, a veces de acuerdo a su edad y de su reserva cognitiva y de cuáles son sus puntos fuertes o débiles, este punto, el del aprendizaje, puede influir más o menos en la evaluación. Ese punto en psicología a nosotros nos sesga muchísimo las evaluaciones porque muchas se encuentran en internet. Y existen familiares que descargan los protocolos y los administran a sus familiares, seguramente de un modo erróneo, o muy probablemente de un modo erróneo, pero anticipándoles el funcionamiento de dichas funciones, o de dichos ejercicios. Entonces, bien pueden repetirlos, o bien pueden confundirlos a nuestros pacientes. Y sí, la realidad es que tendríamos que dejar que transcurra un tiempo suficiente entre ambas aplicaciones de la prueba, tal vez para que la misma ya se empiece a borrar un poquitito de la mente de la persona, que no le sea tan accesible a sus recuerdos. Pero tenemos que tener en cuenta que si la prueba que utilizamos es fiable y las condiciones en que aplicamos esas pruebas son iguales, entre comillas, vamos a poder observar una estabilidad en las puntuaciones, o al menos vamos a poder, si no es estable su puntuación, vamos a poder utilizar esos puntajes de un modo bastante criterioso. Además, también tenemos que saber que si deseamos que un paciente ingrese en un programa de rehabilitación, tenemos que tener muy en cuenta esto, no solamente con la evaluación neuropsicológica, sino también con el programa de ejercicios diarios que uno utilice. Hablo desde neuropsico, sé que en otras terapias funciona distinto. Si uno arma un plan de rehabilitación basado en sus funciones y con ejercicios que evalúen funciones de acuerdo a lo que estemos interesados, luego también se puede hacer una especie de retest de esos ejercicios para ver cómo se desempeña el paciente y ver si hay efectos favorables o no. Como decía antes, para mí es súper importante considerar el costado psicológico de toda esta situación. Pero sí es verdad que lo considero fundamental porque me parece que un profesional competente tiene que tener habilidades de entrevista, tiene que tener capacidad para la apreciación de esas variables sociales y culturales, y también un adiestramiento de un psicólogo clínico. Esa cosita cálida que le puede dar la parte de clínica y una llegada familiar al paciente que lo puede hacer sentir mucho más cómodo y a nosotros nos puede hacer llegar de otra manera tanto la situación de evaluación como los datos que arrojen. Es decir, podemos transformar una situación que podría ser meramente psicométrica en un espacio muy cualitativo. Parece realmente algo muy leve lo que estoy diciendo, pero no siempre encontramos con evaluadores que tengan un costado de calidez para trabajar con pacientes. Y específicamente en el caso de adultos mayores, quienes trabajemos con ese tipo de población, sabremos bien que es esencial ponernos bien a esta altura de poder entenderlos, de mostrarnos cálidos, de comprender y no apurar su situación, pero con el fino hilo de no tratarlos como niños, sino sabiendo que son adultos, tal vez con dificultades muy marcadas, que necesitan de nuestro tiempo, pero que incluso ya seguramente han vivido de una manera y ahora están notando su deterioro. Entonces, el respeto de un modo cálido, para mí, lleva a una evaluación mucho más rica. Y dentro de esta evaluación, y de acuerdo a la selección de pruebas de la que hablábamos antes,
nos podemos encontrar que existen distintos tipos de evaluación, diferenciando las evaluaciones entre estándar, profunda y específica. Yo lo puse así a modo de que lo podamos diferenciar y que me sea funcional para esta clase, pero sí debo aclarar que no lo saqué de un manual. Pero me pareció bastante importante poder diferenciarlo porque antes hablábamos de criterio de selección de pruebas, hablábamos de diversidad en nosotros como neuropsicólogos, una capacidad de poder ser muy diversos al seleccionarlas, y esta clasificación tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de una evaluación neuropsicológica o cognitiva de tipo estándar, va a ser una evaluación que se realice con el fin de conocer el rendimiento de un sujeto de acuerdo a sus funciones más comunes, las funciones que podríamos llamar cliché, las que evaluaríamos así a simple vista cuando alguien te dice quiero conocer mi rendimiento cognitivo general, o necesito que le hagas una evaluación neuropsico clásica o estándar. Bien, esta sería una de ellas, que se puede utilizar porque la solicitan, tanto para elaborar un perfil neuropsico de un paciente, también puede ser para determinar las consecuencias cognitivas de ciertas lesiones cerebrales, pero también, por ejemplo, la pueden solicitar cuando hay un caso en el que haya que renovar, por ejemplo, una licencia de conducir de una persona que bien puede haber estado anteriormente en un tratamiento o que consideren que cierto cuadro psicológico requiere de una demanda, de una evaluación neuropsico bien clásica, para ver si, por ejemplo, le otorgan su carnet de conducir o no. Entonces esa es en la que encontraríamos la evaluación de funciones como orientación, atención, funciones ejecutivas, memoria, la clásica. La segunda, que sería la evaluación neuropsico profunda, tiene más que ver con una evaluación, valga la redundancia, más profunda, de esas áreas que yo mencioné anteriormente y que probablemente vengan por un pedido más específico de acuerdo a una situación aún más particular que puede presentar el paciente en cuestión. Y que esta misma puede ser complementaria a la evaluación neuropsicológica estándar. Es decir, por ejemplo, nos pueden pedir una evaluación profunda acerca de la cognición social o toda esta cuestión tal vez un poco más ejecutiva del paciente. Entonces uno selecciona pruebas específicas que en líneas generales no tomaría, pero que también puede ser añadida a la evaluación neuropsico en general. Entonces, estándar y profunda se pueden complementar. Y bien vale aclarar que, nuevamente, existen usualmente baterías estandarizadas para diversas funciones sobre las cuales querramos profundizar, y tal vez en esta oportunidad sea bastante apropiado porque ya tendríamos una evaluación neuropsico estándar con las pruebas que elegimos nosotros, y otra profunda puntualizando sobre alguna función, y que ciertos test que ya estén agrupados nos pueden servir para evaluar esa función de un modo bastante integral. Pero la última, que es la específica, yo la agregué con esas palabras porque quiero hacer referencia a esas evaluaciones específicas que demandan a su vez una formación también muy particular del neuropsicólogo y que no todos las tenemos. De hecho, quien les habla, por ejemplo, no podría hacer una evaluación neuropsicológica específica. ¿Por qué? Porque digo que tendrían que estar preparados los profesionales para evaluar, por ejemplo, a personas sordomudas o a personas que tengan un idioma en particular. Tal vez, no sé, por ejemplo, si tendríamos que evaluar a una persona que solo habla inglés, probablemente varios de nosotros sí podríamos evaluarlas, pero tal vez en personas que hayan tenido bien o por un cuadro neurológico, hayan perdido su lenguaje madre, o bien que hablen en otro idioma, o bien, por ejemplo, en caso de personas no visuales. Esos tienen adaptaciones específicas a distintas pruebas, e incluso pruebas específicas para ese tipo de cuestiones. Para lograr esta evaluación, en cualquiera sea de sus tipos, yo voy a nombrar algo que considero fundamental, que lo habíamos hecho anteriormente, pero que sí lo voy a puntualizar, en los aspectos premórbidos en general que puede tener la persona. Lo que decía era que encuentro fundamental que consideremos los aspectos premórbidos en general de nuestros pacientes al momento de evaluarlos, ya que dichas condiciones pueden generar sesgos informativos o en sus resultados más específicamente, y que pueden interferir de un modo
favorable o desfavorable en el resultado de la evaluación general. Quiero decir favorable porque tal vez pueden hacernos presentar ciertos números como camuflados. Es decir, que vamos a tener que puntualizar y prestar atención fundamentalmente sobre el nivel académico que traigan nuestros pacientes, sus aspectos ocupacionales, su condición familiar y su historial de salud. Su condición familiar lo puse sí, porque luego vamos a puntualizar también un poquitito más en cómo influye la familia en todo lo que es un proceso de evaluación y de neurorehabilitación. Y para mí es un eje central. Cuando no contamos con una red de sostén al lado que sea lo suficientemente fuerte, nuestro trabajo puede fallar tanto como lo consideremos. Entonces, bien, si comparamos las puntuaciones que el paciente arroja con el nivel premórbido estimado, considero vamos a encontrar algo un poquitito más fiable. Y es un punto clave porque, por ejemplo, nos encontramos con, como decía antes, con personas con un nivel académico que han tenido a lo largo de su vida muy elevado, es decir, personas con mucho estudio, con una formación constante y todo, cuyos resultados pueden aparecer un poco más camuflados debajo de este CI, es decir, puede que su rendimiento académico a lo largo de su vida esté opacando un poco su deterioro en sí mismo. Entonces, a veces, si no lo evaluamos correctamente y no prestamos especial atención en este tipo de puntos, nos podemos llevar una gran sorpresa, porque lo comparamos tal vez con grupos control de su misma edad, y con el control da bastante bien, pero sí, si lo comparamos específicamente de acuerdo a su nivel de rendimiento, es decir, a su CI, tal vez tengamos resultados diferentes. Entonces, a veces evaluar el nivel de inteligencia de la persona no implica que nos vaya a arrojar resultados certeros. Y es más, si encontramos que sus puntuaciones son claramente elevadas, puede ser que ese CI elevado esté enmascarando esos déficits. Además, uno tiene que ser usualmente la misma persona la que evalúa que la que interpreta los resultados. Y en eso es algo muy cualitativo que a veces se suele perder cuando, por ejemplo, en grandes instituciones hacen evaluaciones masivas y la misma persona que corrige el protocolo de evaluación no es la misma que evaluó. Porque a veces este tipo de cuestiones como el nivel académico o ciertas cuestiones de salud, no tanto biológicas, sino tal vez de tipo psicológico, se evidencian más en el cara a cara que solamente en la hoja con los resultados y con otra persona que lo vaya a corregir. Lógicamente, cada paciente va a presentar un cuadro de dispersiones intratest que va a ser diferente y que va a depender de muchísimos aspectos, y los premórbidos en particular son uno de ellos. Pero requerimos especial atención a todos nosotros al momento de evaluar, porque no solamente tenemos que tener en cuenta esto, sino además todo lo que hablábamos antes, de cuál es el pedido que nos están realizando, cuáles son nuestras propias hipótesis acerca de la situación, de evaluar, recabar aquella información que necesitamos y que consideramos fundamental, y también tener en cuenta que la evaluación con individuos con un cerebro intacto va a ser diferente a aquellas personas con un cerebro dañado, y son todos detalles a tener en cuenta al momento de arrojar los puntajes en los tests, que existen y los necesitamos, sin dudas. La idea es focalizarnos un poco más en la parte cualitativa, eso lo necesitamos, pero sin descuidar todo lo que nuestro ojo clínico puede llegar a ver al momento de evaluar. Y que de hecho necesitamos también, incluso para redondear esta idea, de diagramar una evaluación añadiendo o quitando test de acuerdo a la demanda específica del paciente y de su familia, tomando en cuenta su historia clínica, tanto pasada como presente, referida por el paciente y referida por sus familiares. Les traigo el mate para avisarles que yo terminé con la primera parte. Bien, perfecto. En realidad veo que por sus comentarios estamos bastante de acuerdo en qué tendría que tener una evaluación neuropsico en líneas generales. Y ahora vamos a ver cuál es la evaluación estándar y que encuentro me arrojan buenos resultados, son bastante prácticas de administrar y a su vez son bastante prácticas en relación a costos, que eso no es poco, porque muchas veces contamos con dificultades para acceder tanto a los protocolos como a los materiales,
Y estas pruebas que yo les voy a pasar acá son la mayoría muy fáciles de conseguir y muchas tienen en línea los protocolos para evaluación y también su estandarización de acuerdo a los países en los que se encuentran. Yo les voy a mostrar cuáles son las pruebas que yo uso en cada caso. Yo elegí, si vamos a hablar de evaluación de adultos mayores, por lo general, todos hacemos un screening general. Los neurólogos en sus consultorios los deben hacer, creo yo, con mayor frecuencia que saludar, porque realmente tienen el mini mental como un Padre Nuestro y eso está buenísimo, porque sé que realmente hacen evaluaciones generales todo el tiempo y eso es genial. Nosotros en consultorio, dependiendo del caso, podemos utilizar una batería un poquitito más amplia del mini mental y en este caso yo les dejé el Addenbrooks, que es el ACR. Sí lo tenemos estandarizado en nuestro país y se usa de una forma bastante frecuente. Esto en líneas generales sí. Es una prueba que está recientemente revisada, con buenas traducciones y con muy fáciles consignas. Y además, en algunos estudios se ha podido llegar a ver que distintas afecciones psicológicas no logran interferir en los resultados arrojados por el Addenbrooks. Y que en líneas generales también es muy bueno para evaluar cuadros de principios de demencia. Y esto sí que nos va a servir si vamos a evaluar un perfil de una persona que ya presenta síntomas asociados a un periodo demencial, estaría bueno realizar el Addenbrooks completo, que tiene un total de 100 puntos. Bien, si la evaluación no la vemos que va a ser tan complicada, podemos tomar una versión más abreviada, o bien un mini mental clásico, que creo los debemos conocer casi todos. Acá les voy a dejar la joyita para mí de todo esto, que es el IFS, el INECO Frontal Screening, que es un test elaborado en INECO Argentina. Es muy fácil de administrar y es muy sensible, y de hecho, en realidad es el Oscar para mí de la evaluación, porque realmente es una prueba que es bastante nueva y que de hecho les insto a que la puedan buscar en internet porque están los papers y está también el protocolo de utilización y de puntaje, que es súper sencillo, realmente súper sencillo y es muy completo, no solamente para cuestiones que querramos evaluar en demencia, sino que siempre que querramos hacer un screening de las funciones ejecutivas en general, este test lo pueda abreviar bastante bien y lo tenemos en español, lo cual no es poco, así que está bastante bueno. Y la verdad es que es bastante rápido de administrar también. Yo acá les dejé, para que sí lo puedan ver realmente, que esto que yo les estoy compartiendo en pantalla es todo el protocolo que necesitan para administrar el IFS, lo cual, fíjense, es solo una hoja A4 donde están el resto de las funciones. Hay que estudiarse bien cuáles son las consignas y todo, pero sí pueden ver que con mini instrucciones podemos evaluar la capacidad de una persona de secuenciar, de seguir una instrucción simple, de seguir una instrucción más de tipo compleja, de lograr el control inhibitorio motor, de que puedan repetir dígitos, bueno, la repetición de dígitos, que es esta capacidad, lo vamos a ver más adelante, no solo utiliza la atención, sino la capacidad de manipular la información, mantenerla disponible con memoria de trabajo. Lo mismo con meses atrás. También memoria de trabajo visual, la capacidad de abstracción con 3 refranes, el control inhibitorio verbal en 2 modalidades, tanto de iniciación como de inhibición. Y está fabuloso. Búsquenlo en serio porque tal vez ya lo venían utilizando y no les traje nada nuevo, pero los que no, búsquenlo porque es un pimpollo este test. Y la verdad es que es muy sencillo. Bien. Hablando de funciones ejecutivas, a mí, por lo general, me gusta bastante evaluar la flexibilidad cognitiva, que si bien el IFS evalúa en cierta parte de eso, a mí me gusta indagar un poquitito más, siempre y cuando se pueda, porque es un recurso que solemos utilizar mucho o que requerimos que la persona posea conservado luego para los procesos de rehabilitación, porque depende cómo funcione cada proceso de rehabilitación. Sí, usualmente suelen ser muy cambiantes los ámbitos. Por ejemplo, es muy distinto trabajar en consultorio con una persona en el 1 a 1 a que se ingresan a grupos de rehabilitación. Lo que tiene el Wisconsin es que requiere estar como evaluador
demasiado atento, ser bastante puntilloso en los detalles y no se te puede escapar ni el sonido de nada. Es decir, uno tiene que atender específicamente a la evaluación del mismo porque requiere mucho de nuestras habilidades como evaluadores. No obstante, si bien es una prueba que requiere atención, es bastante sencilla al momento de tener que administrarla si se quiere, porque es solo con tarjetas, yo les dejé ahí ejemplificado, seguramente lo deben conocer porque el Wisconsin es bastante conocido, es bastante utilizado también. Entonces, por lo general, lo incluyo. Si es que no estamos con adultos muy mayores con un deterioro muy, muy, muy marcado. También suelo incluir la evaluación de memoria, que esa la pegamos con todos, porque sé que en el chat habían escrito todos que evaluarían memoria. Ahora bien, una prueba que a mí me gusta mucho para utilizar en memoria es el REI. Esta también es súper conocida, pero es muy significativa más que nada cuando evaluamos casos de demencia porque las reproducciones que se pueden ver son tremendas. ¿Por qué lo utilizo para memoria? Porque ustedes si lo conocen, el test de la figura de REI tiene una parte que es la de copia, en ese momento con la imagen que yo les estoy mostrando ahí en vivo, pero también tiene otra fase que es la de reproducción diferida, es decir, que luego de un tiempo se le ordena a la persona que por favor reproduzca la imagen que se le mostró al principio sin volver a ofrecerle el estímulo. Entonces eso sí nos va a hablar de la capacidad que puede tener la persona de conservar la información dentro de su cabeza y utilizarla a posteriori para poder reproducirla. Y la hoja que necesitamos también es solamente esa que les puse al costado, y no es un test para nada caro porque solamente es una lámina que tiene la imagen y requerimos utilizar una hoja en blanco, dos hojas en blanco, para que el paciente dibuje la copia y luego el diferido, por lo cual también es bastante económico. Ahora bien, para la parte más verbal de la memoria, suelo utilizar el REI verbal. El autor es el mismo, solo que se llama RAVLT por sus siglas en inglés, REI Auditory Verbal Learning Test, el test auditivo verbal de REI. Nuestra versión en Argentina contiene estas palabras. Seguramente van a encontrar que en sus países, si lo tienen estandarizado, baremizado y todo, las palabras pueden variar, pero el procedimiento sé que es siempre el mismo. Se le lee a la persona la misma lista, que es la lista A que aparece en rojo, 5 veces, y por cada intento que se le lee, tenemos que anotar abajo donde dice total, debajo de cada uno de los intentos, cuántas palabras logra la persona recordar en cada uno de ellos, repitiéndolas de intento a intento. Es decir, si en el intento 1 dijo café, en el segundo, si la recuerda, también tiene que volver a repetir. Esta prueba, además, evalúa lo que es efecto de primacía y de recencia, porque uno puede ver cuál es la curva de aprendizaje, en realidad qué es lo que se estila, que sea creciente, pero en cuadros con un deterioro, si estamos hablando incluso de un cuadro más de tipo demencial, la curva no suele ser ascendente, es decir, que de un intento a otro no solemos ver evolución en amplitud del recuerdo, sino que incluso hasta podemos ver la curva en declive, lo cual eso también es una información muy rica que se nos brinda para comprender cómo esta persona está aprendiendo y qué posibilidades tenemos a futuro en cuanto a pronóstico de rehabilitación. A su vez, ven que tenemos una lista A, luego tenemos la B, que es la lista distractora. Es decir, es una lista con palabras completamente diferentes que se utilizan específicamente para generar como un efecto de borrado de la lista anterior y ver si la persona frente a información distractora puede incorporar algo de esta nueva información o si se le filtra demasiado la información anterior. Luego de un tiempo de realizar otros tests, se vuelve a pedir que la persona, se le vuelve a leer la lista A, se le vuelve a pedir que diga todas las palabras que recuerda, y luego de un tiempo se le pide que recuerde palabras de la lista A sin volver a leérselas. Entonces realmente en memoria se la evaluamos de todos lados. Hay una última parte de este test que no la agregué, pero es la parte de reconocimiento, que es en la cual uno le brinda a la persona una hojita, un recuadro, con palabras de la primera lista y otras palabras distractoras pero similares, y la persona debe realizar una cruz en aquellas palabras que sí pertenecen a la lista A,
para ver si la persona se beneficia de este reconocimiento visual, o bien si no lo hace, o bien también si se le filtra demasiada información o incluso información errónea. Esta realmente es una prueba que brinda mucha información y también va a brindarnos información acerca de la atención, pero la vamos a ver un cachitín más adelante. Saliendo del REI verbal, bueno, por algún motivo no incluí una diapositiva, tal vez se me haya mezclado, pero se las voy a decir oralmente, que sí utilizo también para la memoria un poco más lógica, es el test de memoria de relatos, en el cual se le lee a la persona 2 relatos muy breves que tienen información muy específica, y luego de leer cada uno se le pide a la persona que nos diga textualmente cuántas cosas recuerda de esos relatos que le dijimos, cuántas palabras, uno las marca sobre esa misma hoja de los relatos y luego saca los puntajes. Pasado un tiempito se le vuelve a repreguntar acerca de esos relatos sin volver a leérselos, y ahí también se evalúa la capacidad de retención de la información, ¿sí? En un periodo un poquito más diferido. Ahora seguimos con los de atención. Acá sí les puse esto de 2 millones más, porque realmente los tests de atención son 2 millones, y no los tengo contabilizados, pero probablemente haya más. Hay un par que son más conocidos y otros que no, pero yo a una evaluación clásica les suelo agregar el Stroop, que es el que tiene esta plantilla que yo les agregué al costado, obvio en pedacitos, y de hecho comparto las plantillas porque estamos entre profesionales, en otra situación no lo haría. Pero sí tenemos el REI verbal, que es el RALF, el que mencioné recién, que nos va a evaluar el spam atencional de la persona, logrado con la lectura de la primera lista. Es decir, que uno, muchas veces, tomando en cuenta, la primera lista del REI verbal, puede ver cuál es la capacidad de recopilar información en el mismo periodo de atención que tiene la persona, porque muchas veces luego decae con el continuar de la evaluación, pero esa primera lista suele ser bastante rica. También tenemos evaluación de la atención en dígitos inversos, que era un subtest dentro del IFS, ¿se acuerdan? Que a su vez, dígitos inversos pertenece a la batería del WISE, de Bechler, que es una batería, en general, también es súper mega conocida, que es para la evaluación de inteligencia, y la gente que crea el IFS utiliza el WISE, lo adapta a esta mini batería, que es el INECO Frontal Screening, y lógicamente nosotros tomamos esa parte de dígitos, porque requiere la manipulación de información, y sí evalúa mucho los efectos distractores que puede haber para la pérdida de la misma. Entonces eso se toma mucho en cuenta. El Stroop, que evalúa más que nada la capacidad de resistir la interferencia verbal, porque apunta mucho más a nuestra atención selectiva, pero como también la atención en sí misma es una función muy amplia para evaluar, cada uno puede contar con distintas pruebas que les resulten más fáciles de administrar. Hay un test que acá en Argentina es muy conocido, que es el test de Toulouse-Pierron, que en realidad para atención está fantástico. El tema es que los estímulos son muy pequeñitos. Realmente encontramos que las personas presentan, o al menos eso es lo que nos pasó con mi equipo de trabajo, presentan verbalizaciones respecto a lo pequeños que son los estímulos, y eso interfiere bastante más. Entonces preferimos no utilizarla, y menos aún si nos encaramos más a un público de adultos mayores. Pero acá sí podemos agregar muchos tests que evalúen atención, y si incluso utilizan el Toulouse-Pierron, es un test que archi mega conocido. Ahora vamos a la evaluación del lenguaje. Yo sí, en la evaluación neurocognitiva, agrego pruebas de lenguaje, pero no descarto nunca la evaluación de fonoaudiología. Así que si hay fonos dando vuelta, no se me asusten que las considero fundamentales en todo esto. Solo que uno toma diversas pruebas porque lógicamente queremos ver un funcionamiento integral, y tomamos diversas pruebas, a veces incluso un poco más abreviadas, para que sirvan las mismas como punto de derivación o no. La forma que tienen ustedes de evaluar en fono es mucho más compleja que esta, y no solamente que es complementaria, sino que es suprema. Para lenguaje, lo que yo suelo utilizar es el subtest de analogías del WISE, que es el mismo test que les nombraba antes,
El de vocabulario, device, que usualmente está muy asociado, o mucha gente lo utiliza como un punto clave para evaluar el CI de las personas. A mí la prueba, particularmente la de lenguaje, me sirve mucho porque uno ve a la persona en situación, pero si realmente se ve a la persona en situación y se ven muchísimos mayores aspectos cualitativos, cuantitativos sin dudas, pero de lo cualitativo en la prueba de vocabulario del VICE, los vemos sin lugar a dudas, porque la prueba consiste en pedirle a la persona le pedimos a la persona que defina de la forma más precisa que puede ciertas palabras que les vamos dando. La verdad es que las palabras suelen ser muy usuales y van ascendiendo en complejidad. Y la persona muchas veces tiene muchísimas interferencias al momento de tener que describir esa palabra, es decir, tener que definirla, perdón, y ese tipo de comentarios para nosotros son clínicamente muy significativos, a pesar de que la prueba en sí misma podría arrojarnos error, y de hecho lo hace porque no logramos una gran descripción de la palabra en sí misma, pero sí encontramos que la persona muchas veces nos trae sus frustraciones con el subtest de vocabulario del VICE. También suelo utilizar en algunas oportunidades el Boston, que es el test de denominación, el Boston Naming Test, que tiene una versión abreviada, que la pueden utilizar tanto fonos como en evaluación neuropsico, y que esa es la versión que yo utilizo, son solo 20 estímulos. El test es mucho más largo y lo suelo dejar a los fonobiólogos, pero lo utilizo más que nada en casos donde sí el cuadro es ligeramente un poquitito más severo, porque los estímulos son, a mi entender, bastante más sencillos, y a veces la prueba no es que me hace perder tiempo, pero no la considero esencial. No obstante, es buenísima y es bastante rica para este tipo de evaluaciones, así que la deben utilizar mucho los fonos. Y este que me encanta, que es el test de fluidez verbal, tanto semántica como fonológica. Es increíblemente fácil de administrar y de conseguir, porque solo con que tengamos una hoja en blanco y podamos brindarle el estímulo a la persona, va a ser suficiente. Lo que se le suele pedir es que diga, recuerden, yo les utilizo la baremización argentina, puede variar. Para la fluencia semántica uno le suele pedir que nos diga la mayor cantidad de palabras que empiecen con P que pueda decirnos en un minuto, evitando nombres propios. La cantidad de interferencias que encontramos es buenísima, y de hecho esta prueba, además de sencilla, es muy frágil en cuestiones de deterioro. Y en cuestiones de ansiedad ni les cuento, porque cuando da un minuto y la velocidad de procesamiento que se requiere es bastante, los pacientes con mayores deterioros suelen fallar bastante. Y de hecho a veces suelen quedarse muy frustrados porque lo que se les pregunta es muy sencillo. Eso lo que les decía es fluidez fonológica. En la semántica se les pide que nos nombre la mayor cantidad de animales que pueda en un minuto. Entonces sí podemos ver todos que las categorías que se solicitan son muy sencillas, pero en ese momento, bajo la presión del tiempo y sobre la necesidad de traer estímulos diversos, encontramos que las personas con un deterioro cognitivo suelen ser muy frágiles al momento de tener que evaluarlos con esta prueba. Y además de rápida, es súper sensible en lo que es evaluación del lenguaje. El resto lo dejo a los fonos. Velocidad de procesamiento. Antes creo que lo habían dicho en el chat, y me parece bastante importante, sin dudas, porque nosotros, como hablábamos el otro día, en un envejecimiento o en un proceso de envejecimiento normal, podemos encontrar que las personas empiezan a tener dificultades en la velocidad, pero también a la hora de puntuarlas, nosotros comparamos con grupos control y vemos si ese enlentecimiento es dado por la edad o por otro tipo de cuestión, ya sea de tipo más por un cuadro psicológico o por un cuadro neurológico. Trail Making Test tiene su parte A y su parte B con diferentes complejidades, y este es otro de los tests que, a los que yo me refería antes con lo de las capacidades motrices. Por ejemplo, lo que la persona tiene que hacer es, empezando desde el punto 1, ir secuenciando los números en orden creciente, siguiéndolos con una línea, sin levantar el lápiz de la hoja. Entonces uno sí les muestra una parte de prueba, yo ahí les dejé arriba en chiquitito, en realidad una prueba de la parte B, la parte A es solo con números, y en la parte B tienen que hacer lo mismo alternando entre números y letras. Entonces tienen que hacer, por ejemplo, 1A, 2B,
3C y así sucesivamente, sin levantar la línea de la hoja. Que obviamente no solo evalúa velocidad de procesamiento, también la secuenciación, alternancia, motricidad y la visoespacialidad. Pero si nos encontramos con una persona, por ejemplo, no sé, que dada la afectación de un cuadro, por ejemplo, de una ACV, tiene implicada la motricidad de su mano hábil, le vamos a querer hacer un test de evaluación de velocidad de procesamiento teniendo que utilizar una mano no hábil. Creo que si a todos nosotros nos ponen en este mismo momento a tener que hacer este test con la mano con la que nos escribimos, nos arrojaría puntajes que nos preocuparían muchísimo. Entonces hay que ser bastante criteriosos con esta cuestión. Como cuando hablábamos antes del nivel premórbido de la persona, este es un test que lo tiene mucho en cuenta, porque fíjense que al tener que secuenciar, en el caso de la parte B, requiere que conozcan el abecedario, y muchas personas que no están alfabetizadas no lo conocen. Entonces, si no lo preguntamos y no lo tenemos en cuenta, podemos creer que la persona no solamente que está muy enlentecida, sino que además estaría teniendo muchísimas dificultades en la alternancia y en su capacidad de secuenciar. Y tal vez la persona tiene un cierto grado de analfabetismo, nosotros desconocemos, un nivel de escolaridad muy bajo. Entonces es a tener en cuenta, pero es una prueba también archi sencilla porque solamente requieren esas 2 hojas para que utilice el paciente y requieren 2 hojas con las partes de muestras como las que tengo arriba. Una parte abreviada para explicarle al paciente la parte A y otra para la parte B. Hasta que no logre el paciente comprender bien lo que tiene que hacer, uno tampoco lo suele dejar solo. Igual depende del criterio del evaluador. Esa es la batería que yo suelo tener bastante más en consideración, pero además de lo que es la batería en sí misma y de lo que son los tests, creo que lo más importante cuando obtenemos los resultados de los mismos es poder transmitir la información de un modo claro, de un modo que sea accesible, o sea que tanto el paciente, si es que puede, como sus familiares, logren entender lo que les estamos intentando transmitir con estos resultados y que también les podamos brindar objetivos claros de qué hacer con ello. Pero a veces se nos pierde el hecho de que no todos tienen acceso al mismo conocimiento que nosotros. Entonces, lo que nos puede resultar muy fácil de manipular, para la familia puede ser algo tremendo, que no todos tienen el mismo acceso a comprender qué es lo que estamos queriendo decir cuando utilizamos esos términos, y lejos de brindarles tranquilidad, con la evaluación les estamos brindando una preocupación más, y podemos conseguir que esta persona se vaya de nuestro consultorio súper alterada, hablando de nuestro paciente o de sus familiares también, súper alterados, desconcertados, entendiendo solo de números, pero no de qué significan, y tampoco saben bien qué hacer. Entonces, perdernos de vista la posibilidad que nos dan de que acudan a nosotros, que nosotros podamos brindarle ayuda, y la desperdiciemos siendo poco claros, sería no solamente una falta de empatía bastante grande, sino que además podemos perder la rehabilitación de un paciente, no porque lo perdamos nosotros, sino que podemos perder la oportunidad de brindarle a alguien esta posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida, porque nosotros tenemos esta información, y con ella nos vamos a centrar en la formulación de un plan de tratamiento, un plan de rehabilitación, como les guste llamarlos, y eso realmente puede marcar la diferencia en la evolución o involución de la persona en sí misma. Y no nos podemos arriesgar que luego no lo vuelvan a evaluar por nuestra dificultad en transmitir la información. Entonces sí creo que no es solamente hacerlo de un modo muy estricto, sino que creo es esencial que podamos armar una devolución lo suficientemente clara para que luego los resultados sean lo suficientemente claros. Yo recién les mostré cuál es la batería bastante flexible que a mí más me gusta. Si les tendría que decir de estos tests, ¿cuál usualmente suelo quitar si es que tengo tal vez menos tiempo? Es el Wisconsin y el Stroop. El resto, por líneas generales, excepto que no sea un paciente muy añoso, no saco ninguno. Si es un paciente, que realmente no es añoso, el que no suelo tomar es el ACR, el Addenbrooke's, porque tampoco le haría el Mini-Mental. Entonces a veces las consignas que se piden,
como de orientación temporoespacial, de ubicación de la persona en sí misma, de reconocimiento del lugar y todo, uno lo puede obtener más del diálogo con el paciente y no tanto de la evaluación con esos métodos tan particulares.